A continuación, calcularemos el área dentro de la polar r igual a 3 seno de teta y fuera de r igual a 2 menos seno de teta. Para ello, lo primero que debemos hacer es una gráfica y así poder visualizar el área que nos están preguntando. En primer lugar, r igual a 3 seno de teta es un círculo que por tener seno abre hacia arriba o hacia abajo, pero en este caso, como es positivo, ese círculo abriría hacia arriba. Es importante saber que ese tipo de círculos empiezan desde el origen y ese 3 nos indica el diámetro. Por lo tanto, si empieza desde el origen y llega hasta 3 el diámetro, el círculo quedaría de la siguiente manera. Ese sería el círculo que nos pide. Bueno, por otro lado está la rosa, el caracolcito r igual a 2 menos seno de teta, que por ser seno abre hacia arriba o hacia abajo, pero como es negativo, en este caso abrirá hacia abajo. Además hay que tener en cuenta que el número que está solo, o sea el 2, es más grande que el que acompaña al seno, que en este caso es un 1. Eso quiere decir que la gráfica no empieza desde el origen y empieza un poquitico más hacia arriba, teniendo en cuenta que abre hacia abajo. O sea, quedaría la siguiente estructura. Sería esta partecita acá y por este lado algo similar. Eso es. Le colocamos los nombres a las funciones. Este de aquí sería r igual a 3 seno de teta y esta de aquí sería r igual a 2 menos seno de teta. Entonces, teniendo en cuenta que nos preguntan el área dentro del círculo y fuera del caracol, entonces el área que nos están preguntando sería el área que está sombreada aquí en color azul. Para calcular el área debemos tener en cuenta entonces que esta figura se empieza a formar en el corte entre las dos polares y se termina a formar también en el corte entre ellas. Para calcular el área, nosotros aquí debemos trazar, digamos, unos rayitos y darnos cuenta que en cualquier lugar donde tracemos los rayitos a partir del origen, siempre toca dos funciones. El hecho de que toque dos funciones significa que para calcular el área se puede hacer hallando la de la parte de afuera y restándole la de la parte de adentro. Es decir, nosotros sabemos que el área es un medio de la integral de la función al cuadrado por un diferencial de teta desde un ángulo alfa hasta un ángulo beta. Lo que vamos a hacer es calcular un medio de la integral de la función que está más lejos. En este caso es la del círculo, o sea, 3 seno de teta elevada al cuadrado. Con esas expresiones estaremos calculando la parte del área del círculo, pero entonces vamos a restarle la parte del caracol para que nos quede la región azul. Entonces le restamos la otra función que sería 2 menos seno de teta elevado al cuadrado y esto por un diferencial de teta. Lo único que faltaría para terminar de plantear la integral serían los límites de integración. Para dar los límites de integración, entonces tenemos que tener en cuenta que la figura se empieza a formar en este ángulo y se termina a formar en este ángulo de acá. Y ambos son los cortes entre las funciones. ¿Cómo se calculan los cortes? Fácil, igualando las dos funciones. Entonces, igualaríamos 3 seno de teta con 2 menos seno de teta. Pasamos del seno de teta que está restando a este lado a sumar y como aquí tengo 3, entonces me quedaría 4 seno de teta igual a 2. El 4 que está multiplicando lo pasaríamos a dividir y quedaría seno de teta igual a 1 medio. Y esa ecuación debemos saber por ángulos notables que el ángulo que resulta aquí después de hacer seno de determinado ángulo 1 medio sería 30 grados o lo mismo que pi sextos radianes. Eso quiere decir que el ángulo que de este corte de acá será pi sextos o 30 grados. A partir de ese ángulo debemos determinar el que está en la parte de la izquierda utilizando simetría. Si entre el eje horizontal y ese corte hay 30 grados, significa que entre este eje horizontal y ese también debe haber 30 grados por simetría. Nosotros sabemos que este eje hacia la izquierda sería 180 grados, por lo tanto, si debe haber 30, entonces cogemos 180, restamos 30 y aquí nos daría un ángulo de 150 grados, que viene siendo lo mismo
que 5 pi sextos. Por lo tanto, la integral la plantearíamos desde pi sextos hasta 5 pi sextos. Es importante tener en cuenta que los límites de la integral en polares siempre deben ser en radianes, nunca pueden ser en grados. Sin embargo, se recomienda también utilizar los grados dado que son más fáciles de visualizar, son más fáciles de entender en cuanto al plano de referencia. El siguiente paso entonces sería desarrollar la integral. Vamos a hacerlo y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, quedaría área igual a 1/2 de la integral. Bueno, otra cosita, antes de seguir, podemos también recomendar utilizar la simetría del ejercicio. Nosotros podemos partir esta figura en dos de acuerdo al eje Y, en el eje Y el ángulo es pi medios. O sea, nosotros podríamos, otra forma de plantear esta integral sería la integral desde pi sextos ahora hasta pi medios, o sea, solo iríamos hasta la mitad. En ese caso estaríamos calculando la parte azul, pero a la derecha del eje Y las funciones quedarían tal cual, no cambiarían. Entonces quedaría 3 seno de teta al cuadrado menos 2 menos seno de teta al cuadrado, esto por un diferencial de teta. Y esto estaríamos calculando solo el área que está a la derecha del eje Y, ya lo hemos mencionado. Por lo tanto, si queremos el área entre ellas, lo que debemos hacer es multiplicar por 2. En muchas ocasiones es mejor plantearlo así, con simetría, dado que pi medios al reemplazar en senos y cosenos da 0 o da 1 y son ángulos fáciles de recordar. Otra cosa es que este 2 pues, se nos cancela con este 2 y eso facilitaría un poco más las cosas. Entonces vamos a seguir, vamos a trabajar con la segunda ecuación, la que acabamos de plantear. Y entonces quedaría de la siguiente manera. Bueno, empezamos cancelando estos doses y nos quedaría que el área es igual a la integral desde pi sextos hasta pi medios de 3 seno de teta al cuadrado, entonces quedaría 9 seno al cuadrado de teta, y aquí aplicamos un binomio al cuadrado, entonces sería, teniendo en cuenta este negativo, los signos aquí van a salir intercalados y contrarios a lo que sería normalmente. Entonces aquí iríamos, el primero al cuadrado sería 4, pero como está precedido por este menos, daría menos 4. Seguiría menos 2 veces el primero por el segundo, pero como está precedido por el menos, entonces nos quedaría más 2 veces el primero por el segundo, que sería 4 seno de teta, y seguiría más el segundo al cuadrado, pero nuevamente como está precedido por este menos, quedaría menos seno al cuadrado de teta. Esto por un diferencial de teta, y nos quedaría entonces que el área es igual, aquí corro un poquito, ¿listo? Nos quedaría entonces que el área es igual a la integral desde pi medios, perdón, desde pi sextos hasta pi medios. Tenemos 9 seno al cuadrado menos seno al cuadrado sería 8 seno al cuadrado de teta más 4 seno de teta menos 4, todo esto por d teta. Seguimos. Nos quedaría que el área es igual entonces a la integral desde pi sextos hasta pi medios. Y aquí seno cuadrado de teta se puede reemplazar como 1 menos coseno de 2 veces teta sobre 2. Eso es una identidad trigonométrica que se utiliza para resolver integrales de seno cuadrado, coseno cuadrado o cualquier potencia aparte. Seguimos por este lado, que sería 4 seno de teta menos 4 y todo esto multiplicado por d teta. De tal manera que el área queda igual a la integral desde pi sextos hasta pi medios, factor de 8 medios daría 4, y aplicando aquí distributiva, entonces nos quedaría 4 por 1, 4, y quedaría 4 por menos coseno de teta, es decir, menos 4 coseno de 2 teta, más 4 seno de teta menos 4 por d teta. Tenemos un 4 positivo, un 4 negativo, por lo tanto se cancelan.
Y continuamos con la integral. De tal manera que quedaría área igual a la integral desde pi sextos hasta pi medios, factor de 4 seno de teta menos 4 coseno de 2 teta, todo por d teta. Y ahora aplicamos la integración. Entonces sería área igual. La integral de 4 seno es menos 4 coseno de teta. Y la integral de 4 coseno de teta sería menos 4 seno de 2 teta. Y debido a que teta está acompañado de un 2, entonces dividimos entre 2. Y esto de aquí evaluado entre pi sextos y pi medios. El siguiente paso sería entonces reemplazar el límite superior y restarle el límite inferior. De tal manera que esto nos quedaría área igual a menos 4 coseno de pi medios menos, ese 4 medios lo podemos simplificar y daría 2 seno de 2 veces teta, o sea 2 veces pi medios, porque estamos reemplazando el límite superior, y ahora restamos el límite inferior, que sería reemplazar pi sextos. Quedaría menos 4 coseno de pi sextos menos, aquí nuevamente 4 medios es 2, y quedaría seno de 2 veces teta, es decir, 2 veces pi sextos. Ahora desarrollamos coseno de pi medios es 0. Aquí quedaría que este se cancela con este 2 y quedaría seno de pi. El seno de pi también es 0. Miren, esa es la ventaja de utilizar la simetría. Al utilizar ángulos como 0, como pi medios, como pi, esos ángulos hacen que las identidades en muchas ocasiones se cancelen o queden uno. Son números más fáciles de trabajar que raíz de 3 sobre 2, que un medio o cosas por el estilo. Seguimos. Coseno de pi sextos es lo mismo que coseno de 30 grados, que sería raíz de 3 sobre 2. Y aquí nos quedaría seno de 2 pi sextos, o sea, seno de pi tercios. El seno de pi tercios es el seno de 60, que también es raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, esta parte de aquí quedaría raíz de 3 sobre 2. Y por ende, el área nos viene quedando en definitiva igual a la parte de arriba da 0 menos, esto de aquí abajo, que nos quedaría menos 4 por raíz de 3 medios, es decir, se cancela el 4 con el 2 y quedaría menos 2 raíz de 3 menos 2 por raíz de 3 medios, aquí también se cancela el 2 y nos quedaría solamente menos raíz de 3. Y menos 2 raíz de 3 menos raíz de 3 daría menos 3 raíz de 3, pero como está acompañado este menos, entonces quedaría positivo y quedaría 3 raíz de 3. De tal manera que, en definitiva, la respuesta del ejercicio sería que el área es igual a 3 raíz de 3 unidades cuadradas. Con esto habremos finalizado el ejercicio. Gracias.